con nuestro módulo, ¿sí? Bueno, hoy nos va a tocar ver lo que son los buenos y los malos tratos, ¿sí? Y el trabajo infantil. Bueno, esta parte iría desde la página 144 a la 159 del libro, ¿sí? Recuerden que vamos a ir como va el libro, ¿sí? Y esto es un resumen de lo que tiene el libro. Ustedes tienen que leer el libro, ¿sí? Y bueno, ya saben, ante cualquier duda, pregunten. Bueno, vamos a comenzar, así podemos tener tiempo de ver todo. Bueno, como les dije, hoy vamos a empezar con esto, con los buenos tratos hacia los niños y niñas, ¿sí? Bueno, ¿qué son los buenos tratos? Primero tenemos que saber qué significa buenos tratos, ¿sí? El buen trato es la relación que hay entre las personas, que va a estar basado justamente en el respeto y la valoración de la dignidad hacia la otra persona, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos que justamente valorar determinadas actitudes o actos que tengan los niños o niñas, ¿sí? Recuerden que ellos son niños, ¿sí? Que tienen una capacidad progresiva. Nosotros ya somos adultos, nosotros tenemos ya ciertos conocimientos, cierto entendimiento, ¿sí? Ellos recién están como que, si son muy chicos, todavía tienen de 4 o 5, recién están conociendo el mundo, recién están interactuando con otras personas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer eso. El niño, ¿qué va a necesitar? Que nosotros los cuidemos, ¿sí? Y que seamos justamente guiadoras para que este niño tenga un bienestar, ¿sí? Se desarrolle plenamente. Entonces, a ver, por ejemplo, que el niño esté haciendo los deberes y no entienda algo, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como cuidadora? Explicarle, ¿sí? Explicarle con respeto y no retarlo, ¿no? Decirle que, bueno, porque no entendés, y capaz que le cuesta más, qué sé yo, matemáticas que ciencias sociales. Entonces nosotros nos sentamos, mira, Juancito, esto es así, así, le explicamos, ¿sí? Con respeto. Se deja de lado lo que es este poder vertical, ¿sí? Donde se establecía antes la violencia, ¿sí? Los malos tratos, el miedo, ¿sí? Las amenazas para que el niño entienda que debe hacer alguna cosa o no, ¿sí? Y vamos a lo que es un poder horizontal, que va a estar basado justamente en esto, en una educación basada en el respeto, en el entendimiento, en la comprensión, ¿sí? Ya que estamos hablando de un sujeto de derecho, ¿sí? De un niño con una capacidad progresiva, que nosotros vamos a ser quien vamos a acompañarlo, ¿sí? En este desarrollo, quien le vamos a enseñar. Entonces, para eso lo tenemos que enseñar con respeto, para que el niño entienda, ¿sí? Entienda y sepa qué acto hacer y qué no acto hacer. Por ejemplo, si no debe cruzar la calle, ¿sí? Nosotros le tenemos que explicar por qué no debe cruzar esa calle, por qué nosotros no le permitimos cruzar la calle, ¿sí? Porque es peligrosa, porque mirá, pasan autos, ¿sí? Puede venir un auto y atropellarte si vos no mirás bien, entonces tenés que esperar que un adulto te ayude a cruzar, ¿sí? Es diferente a que nosotros capaz que con un golpe, ¿sí? Le digamos que no debe cruzar la calle, pero nunca explicándole el por qué, ¿sí? Entonces ese niño va a actuar por miedo, ¿sí? Por miedo a que no se lo vuelva a golpear o no se lo vuelva a castigar, pero no va a actuar entendiendo el por qué no debe hacerlo, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes vieron también que muchas veces hay niños que los padres los miran y con la sola mirada ya como que quedan duros, ¿sí? Ahí se ejerce un poder coercitivo, ¿sí? En donde se hace abuso de este poder jerárquico, de ser uno mayor, ¿sí? Y esta personita ser menor. ¿Sí? Entonces se hace un abuso de poder jerárquico, pero el niño no entiende por qué debe portarse bien. Lo hace por miedo, ¿sí? Por miedo a que lo reten, por miedo a que le peguen, ¿sí? Por miedo a los castigos, pero no entendiendo el por qué no debe hacerlo, ¿sí? Entonces, esos son los buenos tratos, ¿sí? ¿Y cuáles son las características? ¿Cómo manifestamos nosotros estos buenos tratos como cuidadoras, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que nosotros vamos a estar a cargo de un niño, o bien vamos a estar trabajando en una salita y vamos a tener muchos niños, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros como cuidadoras, ¿cómo manifestamos estos buenos tratos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Primeramente, la empatía. ¿Qué significa tener empatía? Ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Por ejemplo, que el niño se caiga y si el niño llora, dejarlo que se exprese, ¿sí? Nosotros dijimos que tiene derecho a expresarse. Capaz que nosotros, porque somos grandes, nos caemos y nos damos el mismo golpe, nos levantamos de la vergüenza y ni
no pasó nada acá. Pero el niño capaz que llora, que, bueno, que hace todo sus cosas, pero bueno, hay que dejarlo, hay que explicarle, hay que ponerse en el lado del niño, capaz que sí le dolió de verdad, capaz que es más sensible, ¿sí? Capaz que necesita un abrazo y se calma, o capaz que de verdad es un golpe de suma importancia, ¿sí? Entonces, eso es la empatía, ponerse en el lugar del otro y no actuar como que, bueno, listo, no, ponerse en el lugar del otro. También tenemos que tener mucha comunicación, también es importante la comunicación, ¿sí? Hay que tratar de crear ese vínculo entre los niños, ¿sí? Que el niño eh, logre tener cierto vínculo y pueda charlar, pueda contar a ver qué le pasa, ¿sí? A ver si se siente bien en la escuela, está bien en la casa, ¿sí? Si le duele algo, para que cuente, ¿sí? También tenemos que crear, no abusar de este poder jerárquico, como yo en un comienzo les dije, no abusar de que uno es mayor de edad, ¿sí? O uno es mayor que esta persona, y porque es mayor, abusar del poder y ejercer esto, que es la violencia, ¿sí? Amenazarlo, mira, no hagas eso porque vos sabés que después, cómo te va a ir. No, explicarle, mira, no hagas esto porque te podés caer, o no hagas esto porque podés dañar a otro, ¿sí? Entonces el niño no lo va a hacer, es más capaz que enseña a su mito, a su compañerito, mira, está por hacer lo mismo y le dice no, no hagas porque vas a lastimar a otros, ¿sí? Entonces, eso nosotros tenemos que lograr, que el niño entienda, aprenda, ¿sí? Y haga hábitos de esos actos que nosotros le estamos enseñando porque él entiende, ¿sí? Entiende que no debe hacer determinada cosa, entonces cuando venga su primo va a hacer hábitos, ¿sí? Capaz que vamos a la placita y el niño, nosotros le enseñamos que tiene que hacer fila y respetar, ¿sí? Los turnos. Capaz que hay tres, cuatro chicos, no, no empujarlos, sino respetar los turnos. Entonces, para él ya va a ser un hábito. Cada vez que vaya a la plaza con quien vaya, él va a hacer lo mismo, va a hacer la fila, va a esperar su turno, va a subir y va a ocupar en el momento que le toque, ¿sí? Entonces va a ser hábito porque entiende que eso está bien y que no va a dañar a otra persona. Y también otra característica de cómo demostrar lo que es esto, los buenos tratos, es la resolución de conflictos, ¿sí? La resolución no violenta de conflicto. ¿Cómo hacemos? En caso de que haya algún conflicto, ¿sí? Por ahí si tenemos que cuidar dos hermanitos, o por ahí si estamos en una salita de jardín y hay varios niños que pelean por una misma cosa, ¿sí? No resolver violentamente, ¿sí? Poner paños fríos, diríamos, ¿sí? A ver, esperar que se calmen, ver cuál es el problema y no buscar a ver quién empezó, quién no empezó, quién dijo, quién no dijo, porque nunca se van a poner de acuerdo, ¿sí? Entonces, esperar a ver que se calmen y explicarles, no, esto es de todo, ¿sí? Cada uno va a tener un tiempo para jugar y tenemos una sola cosa, entonces hay que compartir y hay que esperar el tiempo, ¿sí? Que a cada uno le corresponde. Entonces, esas son las formas o las características de manifestar este buen trato, ¿sí? La empatía, el no abuso del poder jerárquico, la comunicación, ¿sí? Y la resolución no violenta de conflictos, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto, ¿sí? Estas características del buen trato, a ver cómo hacemos, porque enseguida vamos a ver la otra cara de la moneda, que es el maltrato, ¿sí? Bueno, estas son algunas frases, ¿sí? Que dicen, qué bien te portaste hoy. Entonces nosotros si decimos eso, valoramos esa buena conducta que realizó este niño o niña, ¿sí? Entonces vas a ver que es la forma adecuada de comportarse, ¿sí? Es la forma que debe realizarla todos los días. En cambio esta, miren, no entendés nada, ya te dije que eso no se hace, ¿sí? El niño obvio que va a realizar una conducta y la va a seguir realizando si es que no entiende por qué no debe hacerla, si nosotros no le explicamos bien, ¿sí? No le explicamos calmado, como corresponde, ¿sí? Siempre primando el respeto. Este no aprende más. Esa es otra forma en donde desvalorizamos, capaz que al niño le cuesta entender, si tiene que realizar una tarea, le cuesta entender determinadas cosas, bueno, entonces hay que tener paciencia, ¿sí? Explicarle una, dos, tres veces, capaz que le explicamos de una forma que no entiende, capaz que la segunda vez si cambiamos los métodos de explicación, capaz que entiende, ¿sí? Y esta frase, mire, que tienen que ver con lo que nosotros ya vimos en la clase pasada. Otra vez llorando, pareces una nena. Entonces, esta es otra frase. ¿Se acuerdan que hablamos de esto de los estereotipos de género? Que el género no determina el comportamiento, el carácter,
el juguete, el color que deben ocupar, ¿sí? Que acá lo importante es que manifieste lo que siente, ¿sí? Si siente dolor, llorar, si siente angustia, llorar, ¿sí? Entonces, y bueno, ¿cuál va a ser nuestra función? Va a ser apoyarlo, protegerlo, ¿sí? A ver, guiarlo, a ver por qué llora, ¿sí? Capaz que hizo mal una tarea y siente que se le viene el mundo encima, no, enseñarle que no, que porque haya hecho mal una tarea o porque le haya ido mal un día en la escuela, no quiere decir que se acaba el mundo, ¿sí? Capaz que cometió un error, capaz que no estudió como debía, ¿sí? O capaz que no prestó la atención que debía. Entonces, buscar soluciones y no más problemas, ¿sí? Hacerle entender al niño, niña o adolescente que existen miles de soluciones, ¿sí? Que no hay que ahogarse en un vaso de agua y llorar. Entonces, cuando vuelva a tener el mismo inconveniente, va a entender. Va a decir, ah, no, tengo que buscar una solución. Capaz que entendí mal la consigna, capaz que no presté atención o capaz que no estudié justo esa parte, entonces él solo va a saber, ¿sí? Bueno, eso sería lo que son los buenos tratos, ¿sí? Este sería el buen trato. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, ¿sí? Que es el maltrato infantil. ¿Qué es el maltrato infantil? Acá nos dicen que son los actos y las carencias por parte de los padres o cuidadores con los cuales se afecta gravemente el desarrollo, ¿sí? Esto puede afectar ya sea el desarrollo físico, psicológico, afectivo, moral, ¿sí? Porque este niño es tan maltratado que pierde hasta su autoestima. ¿Y cuáles son las formas? Ya vimos cómo se manifiesta nosotros el buen trato, cuál es la característica, ¿sí? Acá, ¿cómo manifestamos nosotros este maltrato? Ignorando a este niño. Por ejemplo, si el niño está enfermo, ¿sí? Desde ayer que viene enfermo, y bueno, miro para otro lado, porque llevarlo a la salita es tan tedioso porque hay que hacer fila, ¿sí? Esa es una forma de maltrato, porque nosotros lo que hacemos es omitimos, ¿sí? Realizar un acto que va a ayudar a este niño. Este niño tiene derecho a gozar de buena salud, pero nosotros estamos omitiendo llevarlo a la salita, ¿sí? Este niño no puede ir solo, es niño, ¿sí? Necesita todavía que uno lo acompañe. Entonces nosotros estamos omitiendo lo que es justamente este derecho a la salud. Y es una forma de maltrato. Rechazarlo también, aislarlo, ¿sí? Por ahí hacer juegos y no, porque a él le cuesta entender, bueno, lo dejemos ahí que juegue solo y bueno, armemos, si es que estamos en una salita, por ejemplo, armemos un juego porque ellos entienden más rápido, entonces lo dejemos ahí que por eso. Eso aislar también es una forma de maltrato, ¿sí? Porque el niño siente que lo aísla, ¿sí? Y causa cierto estado, obvio que va a causar un estado emocional de tristeza. ¿A qué niño o nosotros mismos nos ponemos en lugar de ese niño? No nos va a gustar que nos aíslen porque nos cueste entender más determinadas cosas, ¿sí? Entonces, nosotras como futuras cuidadoras, ¿qué tenemos que hacer? Si vemos que a un niño le cuesta entender más, listo. Buscar que las consignas sean más claras, ¿sí? Si es necesario explicarle a ese niño 2 veces, bueno, le expliquemos, ¿sí? Para que se pueda integrar al grupo y no lo aislemos, ¿sí? Entonces, porque si no, también esa es una forma de maltrato y eso también afecta en la parte emocional a este niño, niña o adolescente, ¿sí? Amenazar, ¿sí? Abandonar, presionar, zarandear, golpear, son todas formas de malos tratos, ¿sí? Que siempre van a estar dadas por el abuso del poder de esta persona por ser adulta, ¿sí? Entonces acá vemos que esto se da, los malos tratos se dan por esto, por un abuso del poder de ser adulto, porque hay un poder vertical, ¿sí? Donde este adulto se abusa de esta persona que está abajo, ¿sí? Que tiene menos poder, que es más vulnerable. La Organización Mundial de la Salud define al maltrato también, ¿sí? Define al maltrato como toda acción u omisión, ¿sí? Acción pueden ser los golpes, ¿sí? Y omisiones, como yo le dije, por ejemplo, no llevarlo a lo que es la salita cuando este niño o niña está enfermo, ¿sí? Omitir, porque es más fácil quedarse en la casa, bueno, ya se le va a pasar, ¿sí? Capaz que es momentáneo. Omitimos, ¿sí? O por ejemplo, no mandarlo a la escuela, ¿sí? Cuando es un derecho que tiene todo niña, niño y adolescente de estudiar. Porque es más fácil, porque bueno, no das tanto gasto, no mandarlo a la escuela, no. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a estudiar, ¿sí? Tiene derecho a la educación.
Entonces, omitir esto también es una forma de malos tratos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que eso es el maltrato, es la acción o la omisión, ¿sí? Eh, que viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que afecta la posibilidad de tener un grado óptimo de salud, ¿sí? Y también afecta su desarrollo, ¿sí? Eso entiende la Organización Mundial de la Salud por malos tratos. Y la convención también, ¿sí? También hace referencia a los malos tratos, ¿sí? En su artículo 19 y dice que es obligación del Estado, ¿sí? Es obligación del Estado proteger a los niños de todas las formas de los malos tratos, que sean perpetrados por los padres, madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado y debe establecer, ¿sí? El Estado debe establecer medidas preventivas, ¿sí? Medidas preventivas para que ese niño no siga siendo maltratado. Eso es lo que entiende la Convención por malos tratos, ¿sí? Bueno, nosotros acá vimos qué son los malos tratos, vimos qué causa estos malos tratos, ¿sí? Que afectan la parte física, psicológica, cuál es la forma, ¿sí? De manifestarse estos malos tratos a través de lo que es rechazar, ignorar, aislar, golpear, patear, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos de maltrato que hay. Tenemos diferentes tipos de maltrato. Tenemos el maltrato físico, ¿sí? Que es aquel en donde se ejerce una fuerza física en el menor, ¿sí? Que se lo hace de forma intencional, porque nosotros sabemos que la fuerza de un adulto es muy distinta a la fuerza que tiene un niño, ¿sí? Entonces cometemos determinadas fuerzas para que este niño, niña o adolescente realice determinados actos o haga determinadas cosas, ¿sí? O tenga determinada conducta. Entonces se ejerce esta violencia física para que este niño haga lo que nosotros deseamos, ¿sí? Después tenemos otro tipo de violencia que es la negligencia, que es la falta de atención, ¿sí? Que esto tendría que ver más bien con la omisión que yo les decía hace rato, ¿sí? Que es la falta de atención por parte del padre, de la madre, del familiar o del cuidador o cuidadora, ¿sí? A las necesidades básicas. Por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades básicas de todo niño? De ser alimentados, ¿sí? Más cuando son bebés, ¿sí? Cuando no pueden realizarse ellos la comida, ¿sí? Es deber de alimentarlos. Entonces, estamos ahí hablando de lo que es una necesidad física, ¿sí? Del niño, ser alimentado. Por ejemplo, si a nosotros nos dejan que cuidemos al niño desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde porque la madre trabaja, bueno, antes que nos dejen, listo, preguntarle, a ver, ¿este niño desayunó? ¿Sí? ¿Qué desayunó? ¿Sí? ¿A qué hora almuerza? ¿Sí? A ver qué dejó para que almuerce, porque esa va a ser nuestra obligación, ¿sí? Alimentarlo y no podemos decir, ay, no nos dijo qué hago. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que saber todo del niño, a ver si el niño tiene alguna patología, si tiene alguna alergia, ¿sí? Que no pueda consumir determinadas cosas. Entonces siempre preguntar a ver si puede o no puede consumir, ¿sí? Ustedes vieron que hoy en día están saliendo, estoy viendo yo que están saliendo mucho lo que son estas enfermedades celíacas, donde no pueden consumir eh, eh, determinados productos, ¿sí? Porque si no comienzan los malestares y bueno, entonces preguntar, ¿sí? Preguntar y ver. Bueno, también esa sería entonces una necesidad básica que sería física, ¿sí? Tenemos la médica, que es la que hablamos justamente que en caso de que el niño se sienta mal, que esté enfermo, dar aviso a los padres, porque ustedes vieron que por ahí el niño está y, qué sé yo, a la media hora, a la hora ya empieza con fiebre, ¿sí? Entonces, bueno, si está en una salita, hablar a los padres, comunicarles, a ver qué van a hacer, cómo van a solucionar, quién se va a personar, y bueno, y en caso de que estén como cuidadoras en domicilio, avisar también a los padres, a ver cómo se hace, si es que ellos, la persona, no sé, a ustedes les toca ir a la salita y esperarlos allí, ¿sí? Entonces, siempre estar atenta a eso. También tenemos la educacional, que tiene que ver con el derecho a la educación, ¿sí? Que todo niño tiene derecho a ser educado, tiene derecho a asistir a la escuela, más allá que le guste o no le guste, tiene que asistir, ¿sí? Y la psicológica tiene que ver con
lo que es determinados tratamientos que deben realizar, ¿sí? Algunos niños que necesiten alguna asistencia especial, ¿sí? Entonces, no hacer caso omiso, ¿sí? No mirar para el otro lado, capaz que el niño necesita de una psicóloga, ¿sí? O de una fonoaudióloga. Entonces, no hacer caso omiso, pese a que capaz que en la escuela ya se les informó, ¿sí? Que necesitan, y no mirar para otro lado, que es lo más fácil. Eso también es un tipo de malos tratos. Y tenemos el otro tipo, que es el de abuso sexual, ¿sí? Que es aquel en donde el padre, madre, cuidador o cuidadora juega con acariciar los genitales de este niño o niña, ¿sí? Eh, o bien se hace exhibicionismo, ¿sí? O bien se hace producción de materiales pornográficos. Todo esto son formas de malos tratos. También tenemos esta forma que hoy en día este, es tan común, que es la de la parte emocional, ¿sí? Que es el bullying, ¿sí? Que causa justamente daños emocionales en estos niños, niñas o adolescentes. Bueno, ¿qué es lo que, bueno, ya hablamos más o menos de lo que qué causa todos estos malos tratos, ¿sí? Causa justamente cambios en las emociones, ¿sí? De estos niños, cambios en la conducta, trastorno en su desarrollo, ¿sí? Capaz que el niño se vuelve más agresivo, ¿sí? Capaz que es golpeado en la casa, y ustedes vieron que los niños que mayormente sufren violencia son agresivos, ¿sí? No se les puede decir nada o hacer nada, que ya están muy a la defensiva. Bueno, estos son algunos problemas que trae aparejado estos malos tratos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? A ver esas caritas. Bueno, vamos a ver ahora un video y una noticia, ¿sí? Eh, Vamos a ver primero esta campaña contra el maltrato infantil que hace UNICEF. Niños que juegan ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Bueno, este era el video que es contra la campaña de la violencia. Ahora miren. Acá vamos a ver un poquito de lo que ya vimos la clase pasada, ¿sí? Vamos a ver que capaz que algunos continúan con este poder de coerción, ¿sí? O con este poder vertical que se ejercía antiguamente y que ahora ya no se permite, ¿sí? Y es sancionada por la ley, ¿sí? Miren, condenaron a una niñera salteña por golpear a los niños que cuidaba, ¿sí? Capaz que ella fue educada con golpes, ¿sí? Que era la educación antigua que había con ese poder de coerción, en donde se entendía que esta persona adulta, al golpear a los niños que eran más vulnerables, ellos iban a aprender, ¿sí? Al contrario, no aprenden, solamente tienen miedo, hacen las cosas sin entender el porqué. Bueno, dice, miren, Romina Noemí fue condenada en un procedimiento abreviado a 1 año de prisión condicional por resultar autoramente penal responsable del delito de lesiones leves en concurso real. Entonces, bueno, este procedimiento abreviado significa que no va a juicio, sino que no hace falta que vaya a juicio y que se ofrezca prueba, porque ella reconoce el hecho, ¿sí? Ella dice, sí, yo lo golpeaba. Bueno, en concurso real, porque son varios los niños que fueron golpeados, ¿sí? Son un grupo de hermanitos. Entonces, mira, dice, fue denunciada por su empleador, padre de los 3 menores de edad a quienes ella atendía como niñera, ¿sí? Ella atendía a 3 niños. El denunciante refirió que la imputada trabajaba en su casa desde hacía 4 años,
contó que cuando le informaron a sus dos hijos mayores que Romina dejaría de prestar servicio en su casa, ambos se pusieron muy contentos. Al indagar la razón, le contaron a sus padres que la niñera le pegaba. Entonces, ¿qué vemos acá? Primero, vamos a ir analizando, ¿sí? Acá vemos que tenía 4 años de antigüedad, ¿sí? Entonces, esta mujer había creado un cierto vínculo, tanto como con los niños que con los padres, ¿sí? O sea, ya los conocía, o sea, que ya conocía cómo ellos trataban a sus hijos, ¿sí? Otra, acá que el padre toma en cuenta, ¿sí? Y hace valer este derecho de lo que es el niño a expresarse. Entonces, cuando los niños se expresan este sentimiento de alegría, el padre se asombra de a ver, ¿qué pasa? Entonces empieza a indagar, ¿sí? Empieza a preguntarles y permite que el niño se exprese, ¿sí? Y les cuente que les pegaba. Entonces acá vamos viendo, ¿sí? Que si bien estos niños, ellos mismos, al ser sujetos de derechos, tienen derecho a ser oídos, este derecho no es vulnerado por los padres, porque el padre bien podría haber mirado para otro lado y bueno, listo, la despedimos, Romina, ya era, ¿sí? No, este padre al ver este cambio de sus hijos, a ver qué pasa, se sentó a ver qué pasaba, ¿sí? Otra señal de alerta fue un comentario de la maestra de su hija, a quien le manifestó que la niña estaba triste y retraída. Estos son los cambios que nosotros decíamos que trae justamente en los niños estos malos tratos, ¿sí? Además, la pediatra le diagnosticó a otro de sus hijos problema de piel de origen emocional. Ante esto, solicitaron a la empresa de alarmas que habían contratado las filmaciones de las cámaras de seguridad para chequearlas en su totalidad. Ya con esta prueba de las cámaras, ya obvio que Romina no podía decir que no e irse a un juicio y que traigan pruebas, ¿sí? O ella presentar pruebas a favor de ella, porque ya estaban las pruebas, ¿sí? Entonces el juez, por eso es que la condena. ¿Y qué le fija? El juez le fijó una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante 2 años para conservar la prisión en suspenso. Fijar domicilio en la ciudad de Salta e informar al tribunal cualquier cambio, someterse al programa de inserción social y supervisión de presos y liberados, y bueno, también abstenerse del uso de estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas. Como así también que se le prohíbe la prohibición de establecer contacto y acercamiento a los menores y a sus padres. Entonces ustedes pueden ver acá cómo se sanciona este poder vertical, ¿sí? Poder de coerción. Entonces, hoy en día nosotros tenemos un poder horizontal en donde hacemos primar esto, el respeto, ¿sí? El respeto y hablamos de esta capacidad progresiva que tienen los niños, ¿sí? De ir entendiendo, de adquirir este, mayor, mayor madurez, ¿sí? Y también se acuerda que hablamos, ¿qué pasa si nosotros conocemos de algún caso de malos tratos, ¿sí? Ya sea nosotros como cuidadora o nosotras como vecina, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la ley 7970? Dijimos que la convención, hablamos de la convención, dijimos que Argentina se incorporaba, se adhería a la convención, ¿sí? Y había dictado una ley que bueno, que seguía los lineamientos de la convención. Bueno, la 26061 de la Argentina, ¿sí? Donde trata, también habla de esto, de lo que es el deber de comunicar, ¿sí? Que los establecimientos, que los miembros de los establecimientos educativos y salud, públicos y privados, y todo agente, bueno, funcionarios públicos que tuviera conocimiento de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, deberán comunicar dichas circunstancias ante la autoridad administrativa y de protección, bajo apercibimiento de incursión en responsabilidad. Y nuestra ley, también, ¿se acuerdan que dijimos que estaba la ley, la 7970, ¿sí? De la provincia de Salta, que también seguía los mismos lineamientos, ¿sí? De lo que es la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también, ¿sí? Tiene medidas de protección, se llama. Y acá, mira, acá está lo que establece. Primero, el artículo 10, ¿ves? Medidas de protección, procedimientos, ¿sí? En el artículo 10 tenemos qué pasa si algún funcionario, ¿sí? Miembro de establecimiento educativo y de salud, lo mismo que dice la ley, la 26071.
tuvieran conocimiento, ¿sí? Tuvieran conocimiento de una situación de amenaza y o vulneración de los derechos de niñas, niños o adolescentes, van a tener que comunicar, acá les pone un plazo, dentro de las 24 horas al sistema de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por tal omisión. Son sancionados si es que miran para otro lado, ¿sí? Y en el artículo 11 tenemos, dijimos que la sociedad también, ¿sí? Si bien el Estado es quien debe proteger y debe hacer cumplir las leyes, pero la sociedad también, ¿sí? Debe ayudar a esa protección. Entonces, el artículo 11 nos dice, toda niña, niño o adolescente, persona humana, ¿sí? O persona jurídica, pública o privada, que por cualquier medio haya tomado conocimiento de un hecho o acto que vulnere, impida o afecte de cualquier modo la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, puede formular una denuncia. ¿Sí? Acá nos dicen que puede formular una denuncia ante cualquier organismo público, provincial y municipal. ¿Sí? Entonces nosotros vemos acá que nosotros como sociedad, ¿sí? Más allá que seamos o no seamos cuidadores, también tenemos que denunciar, ¿sí? Y acá nos dice ante cualquier organismo público, ¿sí? Entonces tenemos que justamente ayudar a que no se vulneren estos derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? ¿Vamos bien, chicas, chicos? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al próximo tema, ¿sí? Que es el trabajo infantil, que es otra forma de, de vulneración, ¿sí? Bueno, acá tenemos la ley, la 23.390, ¿sí? Que es una ley que es sobre la protección del trabajo infantil. Y que, bueno, ¿qué nos establece? Esta ley nos establece qué quiere decir trabajo infantil. ¿A qué llamamos trabajo infantil? La ley nos dice que trabajo infantil se llama a toda actividad, ¿sí? A toda actividad económica o estrategia de supervivencia que puede ser remunerada o no remunerada, que realicen menores de 16 años. A eso se considera trabajo infantil, ¿sí? Entonces se considera toda actividad, ¿sí? A toda actividad económica eh, estrategia de supervivencia, que puede ser remunerada, ¿sí? O sea que es pagada, o, por ejemplo, algunos empleos que algunos empresarios toman, ¿sí? La mano de obra infantil, ¿por qué? Porque es más barata, porque trabajan en negro, no sé, a los menores no se los puede registrar. Entonces, ¿cómo los tienen trabajando? En negro. Entonces no se les respeta sus derechos, no se les respeta el monto establecido por ahí en los estatutos, ¿sí? Se les paga lo que quieren. Es una mano de obra más calificadas. ¿Por qué? Porque al ser joven pueden trabajar más horas y capaz que no se respeta el límite, entonces los hacen trabajar más horas porque capaz que eh, pueden aguantar más tiempo de trabajo. Entonces, lo que busca la Organización Internacional del Trabajo justamente es erradicar todas estas formas de violación, ¿sí? A los derechos de los niños, niñas y adolescentes, poniendo determinadas sanciones. Si bien, de acuerdo a lo que hubo un relevamiento, ¿sí? Eh, eh, este, salió, ¿sí? De que aumentó la mano de obra de niños, niños, niñas y adolescentes, o sea, menores de 16 años estamos hablando, luego de la pandemia, lo que fue todo esto, este periodo de pandemia, ¿sí? Debido a lo que muchos padres o muchos padres, muchas madres dejaron, o sea, fueron desempleados, ¿sí? Terminaron como desempleados, entonces quienes salieron a trabajar fueron los niños, ¿sí? Entonces, ¿qué más quieren las empresas? Porque en realidad sí no van a tener que pagar lo que corresponde, pagar mucho menos, ¿sí? Entonces la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Que es la OIT, trata de erradicar todo esto a través de determinadas medidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que es remunerado. Decimos que puede ser trabajo remunerado o no remunerado. El no remunerado es, por ejemplo, el trabajo doméstico, ¿sí? El que realizan
en la casa. Pero no ese trabajo que puede ser por ahí, qué sé yo, ayudar a hacer las camas o ayudar a lavar los platos, no, estamos hablando de un trabajo doméstico que implica mucho más horas, ¿sí? De un trabajo que implica que caiga la responsabilidad de un mayor en un niño, ¿sí? Que este niño deje de ser niño para convertirse en este mayor que va a tener que cuidar a los hermanos, limpiar la casa, ¿sí? Ver que los hermanitos estén limpitos, que se bañen, que hagan las tareas, ¿sí? Deja de ser niño. Entonces, ese es un trabajo no remunerado, ¿sí? Bueno, continuamos. Entonces decimos que esta ley, la 26390, ¿qué hace? Protege del trabajo infantil, ¿sí? Establece como edad de admisión para el empleo a partir de los 16 años, ¿sí? Y se complementa con esta ley, la 26844, que regula el trabajo en casas particulares, ¿sí? Que prohíbe el trabajo de niñas o niños menores de 16 años, dice, y en el caso de adolescentes de 16, 17 años, lo va a limitar en la jornada de trabajo. Le ponen un límite, ¿sí? Recuerden que si bien pueden elegir trabajar a partir de los 16 años, pero siempre dentro del marco en donde se proteja todavía sus derechos, ¿sí? El derecho a la educación, al esparcimiento, a la salud, ¿sí? Por eso se establece que no pueden trabajar más de 6 horas ni 36 semanales. Miren lo importante, ¿no? Que deben asistir a la escuela, ¿sí? Permitiendo su trabajo solo en el caso de que asistan a la escuela, ¿sí? Ese es requisito primordial, ¿sí? Que continúen. Lo que no se quiere es que haya una deserción escolar, porque entienden que a través de la educación y la formación es donde se va a conseguir más trabajo, ¿sí? Donde se va a remunerar a esta persona lo que realmente vale y no se lo va a esclavizar y se le va a hacer trabajar por 2 pesos, ¿sí? Y que debe presentar un certificado médico que acredite su aptitud física para el trabajo, ¿sí? Porque no cualquier niño, adolescente, digamos, va a poder trabajar en cualquier lugar, ¿sí? Recordemos que justamente están todavía en su etapa de desarrollo. Bueno, esto vamos a ver enseguida, a ver qué consecuencias causa este trabajo infantil, ¿sí? También está prohibido el trabajo nocturno, recuerden que eso decíamos, ¿sí? Y las horas extraordinarias. Los riesgos en el trabajo infantil y adolescente. A ver, ¿qué riesgos causa? Primeramente, el psicológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque este niño va a salir de su ámbito, ¿sí? De su ámbito en donde comparte con otros niños de su edad, ¿sí? Directamente, ¿qué va a hacer? Va a ingresar a un ámbito en donde hayan personas mayores, ¿sí? Personas mayores de edad en donde tengan otra responsabilidad, hagan otras cosas, entonces va a tener un cambio, ¿sí? De la noche a la mañana se va a convertir en una persona adulta, ¿sí? Deja de ser niño. Riesgos también en la escolaridad, ¿por qué? Porque va a haber una deserción, el niño se va a sentir cansado, entonces no va a querer ir a la escuela, obvio que está cansado, que va a preferir ir a la escuela o descansar, ¿sí? No se va a sentir bien con sus compañeros porque ya va a empezar a tener otras ideologías, ¿sí? Entonces ya este niño ya no es niño, sino que va a tener que madurar de golpe y va a ser adulto. Entonces ya como que no se va a sentir bien en ese grupo de niños, ¿sí? Ya no pertenece a ese grupo de niños que tuvo que crecer de golpe. Y también puede causar riesgo en la salud y en el desarrollo futuro. ¿Por qué en la salud? Porque pueden haber trabajos insalubres, ¿sí? Que capaz que necesiten menos horas, ¿sí? Porque la ley regula que existen trabajos insalubres, pero como este niño no está registrado, entonces, y no tiene mucha noción, eh, va a trabajar en donde su empleador le diga, ¿sí? También puede afectar en su desarrollo futuro porque puede realizar capaz que trabajos que no sean acorde a su edad, ¿sí? Que tenga que ejercer mucha fuerza, ¿sí? Entonces les puede provocar determinados problemas, ¿sí? Nosotros estábamos hablando todo esto que afecta cuando no se respeta esto, ¿sí? Que sean mayores de 16, que se pidan, que se exija que sigan estudiando, que sean las 6 horas, ¿sí? Que se presente certificado médico, ¿sí? Nosotros estamos hablando, esto sería lo legal,
¿sí? Lo permitido, porque hay un marco de protección. Y estas son las consecuencias de lo ilegal, cuando no se pide todo lo anterior, ¿sí? Bueno, también eso sería lo que es el trabajo infantil, ¿sí? Remunerado. Tenemos el trabajo infantil no remunerado, que tiene que ver más bien con esto, con la mayoría de los trabajadores y trabajadoras infantiles en casa particulares son niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les pasa esta responsabilidad, ¿sí? Al niño de hacerse cargo del hogar, ¿sí? Por ahí los padres tienen que trabajar, pero bueno, el niño tiene derecho a ser niño, dijimos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se considera que este trabajo doméstico es intensivo? Porque se llama, eso, así se lo llama, trabajo doméstico intensivo. Cuando supera las 10 horas semanales en niños entre 5 y 13 años, ¿sí? Y cuando supere las horas, las 15 horas semanales entre niños eh, que vayan desde los 14 a los 16 años, también se lo considera que es un trabajo doméstico intensivo, ¿sí? Bueno, eso sería lo que es así a grandes rasgos, lo que es el trabajo infantil, ¿sí? Yo les voy a hacer ver acá un videíto. Cocinero. También, a ver, maestro, astronauta, arqueólogo, enfermera. Jugando de niños, descubrimos lo que queremos ser de grande. Un niño que trabaja es un niño que no tiene tiempo libre para disfrutar y que se ve obligado a descuidar su educación. Es un niño al que se le obliga a ser adulto y a asumir responsabilidades para las que no está preparado. Los niños que trabajan ven limitadas sus posibilidades de estudiar. Si asisten a la escuela, llegan cansados, se duermen, se sienten distintos a sus compañeros y en la mayoría de los casos terminan abandonando. Los niños que trabajan en la vía pública como limpiavidrios, vendedores ambulantes, cartoneros o recogiendo productos en los basurales, se ven expuestos a accidentes, enfermedades, agresiones, intoxicaciones y lesiones. El trabajo en la vía pública expone también a los niños a las peores formas del trabajo infantil: oferta y producción de pornografía, explotación sexual y tráfico de estupefacientes, además del consumo de los mismos. Para crear un mundo sin trabajo infantil, es necesario promover el acceso a una educación de calidad para todos los niños y niñas y crear trabajo decente para sus padres. Si usted desea obtener... Bueno, acá podemos ver que hablaron de las peores formas de trabajo infantil, ¿sí? Hablaron justamente de esto de la pornografía, ¿sí? De la trata infantil, del trabajo en tareas penosas y peligrosas, ¿sí? Todo esto lleva a que este niño sufra, ¿sí? De la servidumbre, ¿sí? Del trabajo forzoso. Entonces, es lo que lleva a que este niño corra riesgo tanto en su salud, en la parte psicológica, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien? ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda? A ver esas caras, vamos a ver. Bueno, ¿entendieron lo que es los buenos tratos, sí? Que yo necesito eso que entiendan y que cambiemos, ¿sí? Que cambiemos esta concepción de lo que era la educación vertical por una educación horizontal basada en el respeto, en la valoración, ¿sí? Teniendo en cuenta que la otra persona, si bien es menor de edad, es sujeto de derechos, ¿sí? Con una capacidad progresiva que va a ir aumentando a medida que vayan pasando el tiempo. Entonces va a ir aumentando su entendimiento, su conocimiento, ¿sí? Y que para eso, ¿de quién va a necesitar? De nosotras, ¿sí? De nosotras, de nosotros como futuras cuidadoras y cuidadores, ¿sí? Entonces, nosotras, ¿quién vamos a hacer? ¿Quiénes vamos a guiar a esta persona, ¿sí? Y que tengan en cuenta este fallo,
¿sí? Capaz que esta persona fue criada con este poder vertical y lo veía bien. Hoy en día está mal visto. En la próxima clase vamos a ver cómo se establece expresamente todos estos tipos de castigos que están prohibidos. Se establece en el Código Civil, ¿sí? Se establece expresamente que están prohibidos todos los tipos de castigo a todos los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, así de a poco vamos a ir viendo. Entonces, ustedes empiecen a cambiar, ¿sí? Empiecen a ver estas nuevas formas de educar, ¿sí? Bueno, a ver, vamos prendiendo las cámaras.